Hay gente esperando ingresar al Zoom. No, Ok, para empezar a mandar el link, que sí, igual por si pueden mandarlo Isela, Rubí, esperando a ingresar al Mercedes. Zoom. Mándenlo así que si a sus amigas, amigos, de que hola, métanse. Voy a estar aquí hablando y yo también lo voy a distribuir igual con amigos, amigas. Igual tú, Meli, porfis. Yipi.
Buenos días, ¿ya me pueden escuchar? Eh, Hola, mi nombre es Isela y pues mi psicóloga de psicoemología. Esta vez vamos a presentar pues lo que es una plática acerca de la hora violeta. No sé si me pueden decir si logran ver la presentación, por favor. Ya la vemos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, más que nada, esta plática va a lo que son los roles de género, los estereotipos y los tipos de violencia, por decir. Primero tenemos qué son los roles de género. ¿Qué es un rol de género? Bueno, ese es un constructo más bien social acerca de comportamientos y actitudes o expectativas que una sociedad asocia con hombres y mujeres acerca de cómo verse, cómo sentirse, cómo actuar y cómo hablar. Se ven marcados por lo que nos rodea, como la familia, el círculo de amigos, la escuela, el trabajo o incluso pues la misma comunidad y más que nada por los medios de comunicación, pues con todos también reforzándolo por medio de estereotipos. Esto tiene consecuencias negativas. ¿De qué manera puede afectar un rol de género a una persona, no? Bueno, esto puede afectar en el sentido de que están haciendo como que excluyendo o discriminando a las personas, como lo son las mujeres en el ámbito laboral, donde se hacen comentarios muy recurrentes acerca de que, ay, pues tú eres mujer, ¿tú qué estás haciendo aquí? Vete a cocinar. O incluso cuando con los hombres, cuando ellos toman actividades o tareas que usualmente son para mujeres dentro del hogar, como lavar los trastes, cocinar, cuidar a los niños. Entonces, como estos roles establecen que el hombre provee y la mujer mantiene limpia la casa o cuida a los niños, pues salen como que afectados o discriminados. Sí, antes de continuar, quería invitar si alguna persona de los que nos están escuchando tiene o ha vivido algunos ejemplos de roles de género, es decir, expectativas que parecen ser solo de mujeres o solo de hombres. ¿A alguien le gustaría participar o dar algún ejemplo? Hola, no sé si me escucho. Si te escuchas. Buenas Bueno, tardes. hola. Buenas tardes. Sí, yo creo que incluso se puede ver en las licenciaturas, o sea, de que, por ejemplo, la carrera de nutrición, de que, ay, es solo para mujeres, y cuando ven a un hombre, empiezan a decirle de cosas, ¿no? De que, ay, a lo mejor es homosexual, o las mujeres que están ahí no van a ejercer, porque es como, una vez un maestro nos dijo que era una carrera para en lo que me caso. O sea, también están como que esos roles, ¿no? De que, ay, las mujeres nada más se meten a esa porque no van a ejercer y es para casarse. Sí, muy Así cierto. es, Es que muchas concuerdo gracias. mucho. Incluso no nada más con nutrición, sino también con psicología, de que pues muchos hombres son juzgados al momento de entrar a esta carrera, o las mujeres en medicina, de que también dicen de que hay nada más, vienen a buscar esposo y de que ya se en la carrera y se casan. Como que es todavía la mentalidad de muchos profesores, pues también sus comentarios a las alumnas todavía presentes en las aulas. Muchas gracias por la participación. Gracias. ¿Alguien más quiere participar o dar otro ejemplo antes de continuar? Ok, bueno, voy a continuar entonces. Los roles de género, aparte de estar muy arraigados a nuestra cultura y sociedad, tienen un impacto en las personas, sin importar su género. Ese impacto es también actitudes de violencia hacia las personas. Y bueno, sé que todos conocemos o entendemos un poco de lo que es violencia, pero queremos dar una definición más conocida. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define como la intencionalidad de una fuerza o poder que amenaza contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad, lo que causa probabilidades de daños, lesiones o muertes. Aquí en la imagen podemos observar que existen diferentes tipos de violencia y modalidades. Entre los tipos son las acciones de violencia. Los más conocidos son la económica, la física, la patrimonial, la psicológica, la sexual, pero también en esta plática vamos a conocer otros tipos de violencias de las que no se habla mucho, pero también están a nuestro alrededor. Entre las modalidades de violencias
se pueden encontrar en contextos familiares, en la comunidad, en las escuelas, en los trabajos, en instituciones, incluso en redes sociales, en medios digitales, también en hospitales. Continuamos, por favor. Bueno, en esta sección vamos a analizar lo que son algunas canciones y novelas muy reconocidas, al menos por la cultura mexicana. Y vamos a iniciar primero con un clip de Betty la Fea. Palabras Eh, tratan. Antes que nada, déjenme modificar el audio. Sí se escucha. ¿Ah, sí se escucha? Ah, bueno. Mm. Sería como su look, porque ese atuendo, ese peinado, más que de un asistente de presidencia, parece de un asistente de circo. Sí, yo sé que Armando es un payaso, que toda esta empresa es una payasada, pero eso no significa que anden por ahí vestidos como payasos. Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Perdóneme, doctor, pero me está ofendiendo. No, 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 la que ofende a mi compañía es Esther. ¿En qué andaba pensando cuando se vistió con esa ropa? ¿Qué le pasó por su cabeza cuando se estaba peinando? ¿Ah? ¿Cree que se ve divina o qué? No, señorita, se ve peor, mucho peor. Doctor, por favor, respéteme. Se está metiendo en el terreno de lo personal. Me estoy metiendo en la imagen de esta que en parte es mi compañía. Haga el favor de venir como la gente normal. ¿Está convencida de que ahora porque tiene novio puede hacer lo que quiera y puede acabar con la retina de la gente? Por favor, compadézcase de la humanidad. Bueno, buenas tardes. Bueno, este clip es de la novela de Yo soy Betty la Fea. Es muy conocido por Beatriz Pinzón, una persona, una mujer que salió de de la Universidad de Administración, no, de Economía. Entonces, pues viene cómoda a pedir trabajo. Y entonces, pues todos sabemos que ella es como que excluida o discriminada por sus superiores al no verse atractiva y que le empiezan a tomar en serio cuando cambia su look, su ropa, su peinado e incluso su manera de hablar. Más que nada está reforzando el estereotipo sobre que una persona que es líder debe verse bien, debe lucir bien y debe de ser atractiva, y está dejando de lado las capacidades profesionales que tiene esta persona pues para poder seguir avanzando junto con la empresa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre sobre qué opina de esta situación, o sea, de Betty. Digo, no está muy lejos de la realidad que se vive actualmente. No. Continuamos con el siguiente clip. Cuando saliste del trabajo, cuando te subiste al carro de este tipo. Ya llegué, mi tesoro. Beatriz, y ya no está. ¿Cómo? Cuando fui por él, Estrella me dijo que Leonardo se lo acababa de llevar. No. Ay, no. No, no, mamá. ¿Cómo? No me dijo que yo no. No te llamé enseguida porque tenía la esperanza de que Leonardo lo hubiera traído. Mamá, me va a quitar a mi hijo, mamá. No, eso no se lo voy a permitir. Beatriz. Beatriz, Beatriz. Leonardo. Hola, Víctor, no de verme. Cuando saliste del trabajo, cuando te subiste al carro de este tipo. Sí, ¿En dónde está mi hijo? hijo. No.
Ahora que ya andas saliendo con ese fulano, dijo que yo sale sobrando en tu vida. Así que quiero que me entregues sus cosas. A partir de hoy mi hijo se viene a vivir conmigo. Ninguna manera. No te hagas angustia. A ver, como anillo al dedo. Sí, puedes salir de la silota o guarura ese. A mi hija no le hablas así. Usted se calla, señora. No tiene boca para hablar. Abandonó a su familia para largarse con su amante. Señora. Usted y su hijita. A ver, a mi mamá no la vas a inculpar. Yo hago lo que me pegue. Puedes prohibir. Ahora mismo vamos a casar a tu padre. Hijo, hijo, vete ahora mismo. O llamo a seguridad para que te echen. Atrévase. Y no respondo, señora. Una vez y por todas. Señora, el único que puede poner una denuncia soy yo. No tienes ningún motivo para hacerlo. Ahora ni siquiera te encargas de la manutención del niño. Voy a acusar de adúltera. Ah, ¿O acaso me vas a negar? No es algo como esa guarura. esto es la mejor mujer que me dio la cara. ¿Y qué tiene de malo? Que yo invite a tomar un café a un amigo, ¿eh? Que tú no te vas a bailar salsa. ¡Café! ¡Café te voy a dar yo a ti! Vamos a ver lo que hice yo, pues. Ya véngase, Ale. Ah, por eso es el lío que No, pasa. no, no. Iba a pensar que yo. No me dejaste solo, ¿verdad? Ahora te preocupas por tu hijo. Contéstame, Leonardo. Debes saber de Guillo. Sí. Mañana hablamos. No, no, por favor, yo voy contigo. Quiero asegurarme de que mi hijo está bien. Voy contigo. Ahorita voy a la Beatriz. La vea. Bueno, este video lo podemos dejar hasta aquí. ¿De qué está hablando pues este clip o que queremos dar como que a reflexionar? Lo que está viviendo Beatriz, que se llama Beatriz, es un ejemplo de violencia vicaria, aunque en el contexto de la novela ellos ya no se encuentran juntos, o sea, el papá de su hijo y ella, él busca de cierta manera seguir controlando. Entonces cuando le dijo, eres una facilota, o usted y su hija y usted, cuando le dijo a la madre de Beatriz, son iguales, o te voy a denunciar ante un juez por adúltera. Es una manera de manipulación y pues como mencioné antes se llama violencia vicaria, que igual en un momento vamos a hablar un poco más sobre ese tipo de violencia, pero también nos damos cuenta que el padre no se ha hecho cargo del niño al mencionar que Beatriz pues no ha recibido como que manutención por parte del padre y que aún así, bueno, ahorita no se ve, pero en otros capítulos de la novela, el padre habla mal de la madre con Guillo, que es el niño en cuestión. Y antes de continuar con lo que sigue, solo solo quiero recordar de nuevo que la razón de que estemos mostrándole algunos pequeños videos y también siguiente vamos a mostrar canciones es para que podamos aprender y entender que influye mucho tanto en nuestra cultura y en nuestro alrededor las violencias.
Hay personas que saben identificarlas y otras a veces no, pero están rodeadas en nuestros medios de comunicación, en nuestra radio, en nuestra televisión, en nuestras redes sociales, y es por eso que es bueno empezar de vez en cuando a analizar por qué una situación no es solamente entretenimiento, sino tiene un trasfondo de por qué se relacionan de esa manera las personas, cuáles son las causas y también las consecuencias que pueden suceder al normalizar las violencias. Continuamos, por favor. Bueno, una canción muy conocida es Mátalas de Vicente Fernández. Bueno, voy a poner aquí un pedacito de la canción en el minuto 1:10. Mucho alcanzo, ¿no? tus locuras, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Esta canción es muy conocida, digo, también es antes hemos sido conocido, y de hecho a muchas mujeres les gusta bastante esta canción, incluso hemos escuchado comentarios como en Instagram, en redes sociales como en Instagram y Facebook, acerca de que los hombres se la complican mucho, nada más tienen que escuchar Mátalas de Alejandro Fernández y nos van a tener felices. Sin embargo, la palabra de mátenles con flores, con canciones y no les falles. También hay otra parte de la canción que dice asfíxialas con besos y ternuras. Y aunque la canción no induce al feminicidio, sí normaliza el hecho de lo que es la violencia, de lo que es el abuso. Y eso lo podemos ver reflejado cuando también, por decir una pareja o un matrimonio, está pasando por una situación muy complicada, hay golpes, hay insultos, pero pues aquí también se aplica lo de, bueno, te doy flores, entonces te doy flores, te doy detalles, te saco a pasear, te digo cosas lindas, entonces como que, bueno, ya no pasa nada porque él sabe cómo ponerme feliz, porque él sabe lo que me hace feliz, y pues realmente sí tiene como que repercusiones, digo, incluso las canciones pues son parte de nuestra cultura, como lo mencionó mi compañera Aurora. Son parte de la cultura y a veces no nos ponemos como que a reflexionar o a, se puede decir como que desmenuzar las letras de las canciones y de lo que realmente hablan en sí. Ay, a mí me parece muy interesante eso de que cómo están poniendo clips y canciones, porque yo creo que como que viene también de parte de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de que muchas como que soltaban así comentarios de que, ay, mijita, ya te trajo de que chocolate ese chavito que ni te gusta, pero ay, deberías aceptarlo, ¿no? Entonces siento que como que sí da mucho pie de cómo las canciones, que es como un fenómeno un poquito social, intervienen mucho en la mujer, ¿no? En nosotras, en lo que aceptamos como romance y amor. Es cierto, la verdad es que sí, aunque te dicen de que pues debes de corresponder porque te dio flores, ¿no? Es como que en qué momento quedamos pues nosotras. Igual aplica también para el otro género, pero nada más que es como que más común y hay pues más estadística del lado del género femenino. Sí, Mm. también, otro No, aporte. no, no, continúa. Eh, Me gustó también mucho el ejemplo de Betty la Fea, de cómo, o sea, como mujer tienes que, pues, vestirte muy bien, que dar a las apariencias y pues, o sea, como ella como lo daba a entender de que pues es que además vengo a trabajar, ¿no? O sea, yo estoy cómoda así, pues, ¿por qué me pides que me vista diferente? O sea, incluso el cómo esa novela pues fue muy ranking mundial, no sé, nacional, de que era el número uno incluso en Netflix hasta hace unos pocos años y cómo a la gente le encantaba y lo romantizaban, o sea, creo que sí es muy importante que hagamos como que ver esos temas respecto a las novelas, incluso las canciones, o sea, porque esa canción de Mátalas a mí me encantaba, pero pues ahorita ya si lo analizas y es de, ay, ¿qué onda, no? Vale. Y muchas gracias de verdad, por tu comentario. Aquí seguimos con otra canción.
Esta es muy conocida para las personas que les gusta como mucho que Disney, las princesas, y se llama Mi chica es la razón. Se las pondremos en pantalla. Hay que pensar, mi chica es la razón. ¿Qué? Lo he dicho ya, mi chica es la razón. Que tenga color y brillo, mirar. Dependerá de qué cocina, res, puerco, pollo. Bueno, así de que este pedacito, también nos hemos pensado, bueno, es una canción de Disney, es una canción infantil, o sea, realmente no les está diciendo a las niñas cómo actuar o qué debería ser lo correcto. Y claro que no, sigue siendo una película de Disney y una canción infantil, pero lo que sí está haciendo es reforzar el estereotipo tanto femenino como masculino, que en ocasiones puede ser dañino tanto para los hombres como para las mujeres. Por decir, el estereotipo, o sea, de que una mujer tiene que ser linda, tu esposa tiene que estar atenta a ti, te tiene que admirar, te tiene que atender, tiene que cocinar y tiene que cocinarte algo que a ti te guste. Entonces, como que, bueno, pues decirle a las mujeres de que pues nada más estamos para admirar, también hay que tener en cuenta que pues esto está situado, bueno, la canción en la antigua China, donde pues las mujeres más que nada se dedicaban a lo que era la labor doméstica, al cuidado de los niños, la cocina, y pues aunque se ayudaban con otras labores un poquito más de agricultura y lo que es con animales como eran las gallinas, no eran como que muy cercanas a esas tareas, sino que era más pues en la casa, incluso a cuidar a los abuelos, a los tíos o a los hermanos. También afecta a lo que es el género masculino en el sentido de que, bueno, es que yo tengo que ser varonil, yo tengo que ser fuerte, yo no puedo ir y yo no puedo cocinar o yo no puedo admirar a otro hombre porque a mí me tienen que admirar. Incluso no me dicen en algún momento como que, bueno, yo admiro a mi esposa, de que no. O sea, ellos quieren y piden una mujer que cumpla con tales requisitos. Y es como que, bueno, o sea, está bien que cada quien tenga sus preferencias, pero pues no podemos obligar a alguien de que, ay, pues me tienes que cocinar o tienes que admirarme porque yo soy, digo, igual no pasa en todos los casos, pero pues es más que nada lo que evaluamos en esta canción. Claro, y hay que entender también que nuestra intención no es que se deje de escuchar o ver cosas, no es de satanizar los medios de comunicación o lo que nos gusta, simplemente es entender que realmente hay un impacto social y una influencia en todo lo que nos rodea. Así que hay una frase que dice, somos lo que admiramos y puede ser algo positivo o algo negativo. Así que es bueno analizarlo desde la individualidad. Continuamos por... Bueno, ahora sí, un poquito más de contexto sobre lo que es la violencia vicaria. La definición que se presentó aquí es, se presenta cuando el hombre al sentir que perdió el control sobre la mujer con la que estuvo en matrimonio o con algún vínculo efectivo y ahora no tiene casi contacto con ella, por lo que busca a los hijos para crecer en el miedo de manipulación con la mujer. O sea, lo que vimos hace un momento con el ejemplo de Amores Verdaderos, donde pues Beatriz es manipulada, es insultada e incluso en capítulos llegó a ser golpeada precisamente porque ya no quería estar con su ex esposo y este buscaba la manera de poder volver a acercarse a ella. ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, el padre Abraham habla más de la madre frente a los hijos. Precisamente eso de que llegó a tu mamá, con quién se fue, con quién está. La madre es amenazada con sus hijos por parte de la pareja. Es lo que hizo la pareja de Beatriz, un me lo voy a llevar para vivir conmigo porque a ti no te importa, porque tú ya andas con alguien más. De igual manera también se pueden llegar a maltratar a estos niños para hacer sentir mal a la madre, donde son golpeados, donde son insultados. Y también se busca información por medio de los niños acerca de la madre. Es ayer que yo me fui a trabajar, ¿a dónde fue tu mamá? ¿O con quién se quedó hablando? ¿O habló con alguien más? ¿O tuviste que habló con alguien más? ¿O a dónde se fue?
¿por qué se queda tanto tiempo hablando con el señor de la carnicería, por ejemplo, o con el de la tienda? Entonces es como que buscan información de qué hace, con quién habla, qué está haciendo para tener el control de la mujer. Ahora, lo que es la violencia estética. Esto lo vemos con el ejemplo de Betty la Fea. La violencia estética es todo acto a través del cual se ejerce presión a las mujeres, a fin de que su apariencia física se apegue a un prototipo ideal estético, vulnerado con ello el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual incluye el derecho a la elección de la apariencia personal. La violencia estética no desata inseguridades en las mujeres de manera general, físicas, sexuales e intelectuales, sino que también puede incitar al odio y a realizar agresiones verbales. Un poquito así más resumido, lo podemos ver también con ejemplos, por decir, de nuestra cultura, eh, cuando mujeres incluso que tienen su propio negocio de maquillaje son juzgadas de que o sea, ni siquiera es muy bonita o ni siquiera se sabe maquillar bien. Es como que, bueno, no ocupa ser bonita para tener un puesto de maquillaje. O con comentarios de, ay, pues sí, con razón no tuvo porque no es bonita. De que, bueno, ese comentario está muy fuera de lugar. Incluso ahorita que mencionamos lo de la crea de nutrición, esto, la violencia estética, pues genera que haya como que ciertos estándares de belleza. Y tenemos, o somos mucho de la idea de que una nutrióloga tiene que ser delgada. Entonces, refuerza mucho ese tipo de que, bueno, nutrióloga delgada, alta y blanca. Sí, de que cabello claro. Y es de, bueno, o sea, que tiene que una nutrióloga no sea delgada, que tiene que tener, pues, que pase de que el promedio de 70 80 kilos. Digo, eso no desmerita que se ha esforzado, que ha estudiado y que tiene el conocimiento necesario para ejercer su carrera. Y también, pues, es como que bueno, no sabemos qué implicaciones tiene, o sea, qué pasa, porque quizá ese psicólogo de que, ay, no es delgada y no tiene que ver con que, ay, pues, no voy a ir porque es gordita o está gorda, pues no me da confianza. Es como que también lo vemos como que muy reflejado aquí y en las empresas donde son pues, empresas internacionales, donde pues aquí en Monterrey es muy común que haya ese tipo de empresas, donde se les pide a las mujeres de que pues falda, taconcitos, medias y pues así de que blusita formal y maquilladas. Es como que bueno, está bien querer dar una buena impresión porque pues es normal en el humano, pero porque precisamente tienen que estar pues maquilladas o tienen que verse bonitas. Al fin y al cabo, como pues mencionaron hace un momento, de que pues van a trabajar y pues están cumpliendo su función y si están ahí es porque tuvieron el conocimiento suficiente y porque tienen las habilidades necesarias para desarrollar ese trabajo. Ahora, bueno, vamos a ver otro tipo de violencia que es más enfocada hacia las mujeres. Hay que recordar en realidad que las violencias pueden ser viceversa, tanto de hombres a hombres, mujeres a mujeres, hombres a mujeres. Bueno, puede presentarse a cualquier persona. Más sin embargo, hay una tendencia más fuerte en las mujeres en esto. El macho explicación o mansplaining. ¿Estás familiarizada con este término? ¿Alguna vez alguna persona de aquí ha escuchado ese término? Mansplaining. Yo sí. ¿Nos puedes comentar, compañera, por favor, qué has escuchado, entiendes por eso? O sea, no me he informado mucho, pero lo que he visto es de que, o sea, bueno, un ejemplo que vi, porque no he indagado mucho, es de que, no sé, tú sabes algo de una carrera, o sea, no sé, tú eres psicóloga y llega alguien de ingeniería y te quiere empezar a explicar tu carrera, cuando pues es como, oye, pues yo tengo toda la preparación en psicología y tú de una ingeniería, ¿por qué me quieres explicar de lo mío? Eso es los ejemplos que he visto. Sí, así es. Ese es un muy buen ejemplo de eso. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Bueno, el mansplaining en traducción sería los hombres me explican cosas. Y surge cuando alguien o algunos hombres explican cosas a las mujeres independientemente de que sepan o no de lo que están hablando. Simplemente por ser del género masculino, se asume que ellos son más importantes, que lo que dicen es adecuado o es lo correcto. Esta situación crea tendencia en las mujeres a no expresar lo que sienten o lo que piensan o no ser realmente escuchadas cuando se atreven a hacerlo. Sé que si tal vez hay en el foro hombres
tal vez se han podido dar cuenta de eso o alguna vez lo han hecho o tal vez no se han dado cuenta de eso. Pero en algunos ejemplos puede ser en trabajos o escuelas, donde cuando hay un proyecto en grupo, comúnmente los hombres explican y empiezan a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y si una es su compañera y tiene propuestas, es como, sí, sí, ok. Y ellos siguen interactuando como si no existiera o no se escuchara a la otra persona, comúnmente siendo mujer. O también el ejemplo que daba nuestra compañera. Una persona que es experta en algo no tiene que ser solamente profesionalmente. Hablamos de personas que tal vez ya saben cocinar o que saben de un tema es exactamente o de su trabajo. Alguien más, un hombre, viene a explicarles de que no, es que así no se hace. Deberías hacerlo así, deberías hacerlo así. Ese es otro de los ejemplos de lo que es el mansplaining o el macho explicación. Crea una tendencia a que la mujer o no opine o guarde silencio o dude realmente de que su opinión o su conocimiento es válido, escuchado o es el correcto. Continuamos, por favor. Actualmente existe mayor visibilidad ante sucesos y problemáticas que las mujeres han pasado y pues en la actualidad hay una tendencia más fuerte a que existan derechos, ideas, metas o ideales para las mujeres. Continuamos, por favor. Y bueno, ahora a lo contrario de los otros medios que vimos sobre canciones y novelas, queremos dejarles algunos ejemplos de medios de comunicación, programas o novelas que educan o muestran lo contrario para visibilizar más el poder, los derechos y las libertades de las mujeres. Por ejemplo, estas novelas está Vencer el Miedo, que es una telenovela enfocada en historias de 4 mujeres y que enfrentan problemas sociales. Otro ejemplo, la canción de Natalia Jiménez, Creo en mí, que aborda temas del empoderamiento, la autoestima y la fuerza. También habla sobre la importancia de tener palabras de aliento en momentos difíciles. Otro ejemplo de medio de comunicación es la revista Líderes, mujeres líderes en una revista que promueve las mujeres en el ámbito empresarial para poder dar mayor visibilidad y figuras femeninas que están también impactando en las empresas. Continuamos, por favor. Bueno, Y pues bueno, adelante. aquí se les hará un pequeño video sobre pues mujeres que han marcado la historia en diversas culturas, no nada más en la nuestra, sino también pues en la estadounidense, pues que han llegado muy lejos a lo que se estaba acostumbrado a ver una mujer en ese entonces. ¿Sí? A lo largo de la historia, muchas mujeres han luchado por abrirse espacio en un mundo que parecía ser dominado por hombres. Gracias a su constancia, dedicación y fortaleza, rompieron los esquemas en distintas épocas, consiguiendo hacer frente a las desigualdades y la discriminación. En el ámbito científico, Marie Curie destacó por sus investigaciones sobre radioactividad y el descubrimiento de los elementos radio y polonio, haciéndola merecedora del Premio Nobel de Física y Química respectivamente, convirtiéndose en la primera persona en recibir 2 galardones en distintas especialidades, además de ser considerada la madre de la física moderna. Valentina Tereshkova es otro gran ejemplo de mujeres destacadas. Fue la primera astronauta en viajar al espacio al ser elegida entre cientos de personas para pilotear la nave Vostok 6 en 1963. En México, Matilde Montoya logró vencer los obstáculos que se le presentaron para ingresar a la Escuela Nacional de Medicina. A pesar de las críticas y difamaciones, pues era la única mujer en esta carrera, se convirtió en la primera en alcanzar el grado académico de médico en nuestro país. Su legado ayudó para que las mujeres tuvieran acceso a la educación profesional. En 1923, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en la primera diputada mexicana y desde su curul hizo evidente la necesidad de que las mujeres tuvieran acceso a la educación, derecho a la salud y acceso al voto. En los deportes,
Las mujeres también han conseguido abrirse territorio. Hoy más niñas practican deporte en todo el mundo, se han conseguido importantes marcas y récords por parte de las deportistas y cada vez más mujeres ocupan puestos de gestión en federaciones, ligas y clubes. Ejemplos recientes son los de Viviana Steinhaus, quien en 2017 se integró al arbitraje de la Bundesliga, y Ada Hegerberg, primera futbolista en ser reconocida con un Balón de Oro en 2018. En la industria del cine, Alice Guy Blaché es considerada como la primera directora cuyo trabajo fue pionero en el uso de los efectos especiales, y gracias a ella surgió el lenguaje cinematográfico. Si bien poco a poco se ha comenzado a abrir la brecha y cada vez más actrices, camarógrafas, directoras y guionistas han obtenido reconocimiento por su trabajo, aún falta mucho por hacer. Apenas en 2010, Catherine Bigelow se convirtió en la primera mujer en conseguir un Oscar en la categoría de Mejor Director en los 92 años de historia de esta premiación. Actualmente, la activista pakistaní Malala Yousafzai, la tenista Serena Williams o la directora de orquesta Adodra de la Parra son otros tantos ejemplos de mujeres que hoy en día están rompiendo con las barreras de género. Como ellas, científicas, políticas, empresarias, profesoras, artistas y muchas mujeres más trabajan desde su trinchera por un mundo cada vez más justo e igualitario. Bueno, ya para ir terminando, pues para más información, les dejamos lo que es aquí, por si conocen a alguien o por si creen que es importante, bueno, siempre es importante conocer las líneas de emergencia o a instituciones que nos pueden ayudar, asociaciones. Por lo mismo, aquí dejamos el Instituto Estatal de las Mujeres y lo que también sería la ubicación y el número de la Secretaría de Mujeres, e igual que sus redes sociales. Y pues también nosotros estamos como Ciudad de Mochila, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Pues para emergencias el 911 y 070 para asesorías y orientación. Mm, De antemano, pues muchas gracias por su asistencia y no sé si quisieran comentar algo antes de dar por finalizada esta plática. A mí me gustó mucho la plática, la verdad. Yo me quedé con duda, no sé si ahorita han visto las redes de ahorita cómo está el caso de Justin Bieber, que quiso como que enaltecer a su esposa de porque salió en Vogue, pero él dio un ejemplo como que un poquito raro de que, ay, yo te dije que nunca ibas a salir. Entonces, no, me quedé pensando como qué tipo de violencia sería esa, porque no sé si sería la vicaria o si sí cuenta como violencia o si fue como una burla. Pues podría contar como violencia porque la está insultando y la está haciendo menos, ya que no la cree capaz. Digo, tengo entendido que su esposa es modelo, entonces no es capaz de ver como que sus habilidades ni su inteligencia. Entonces es como que, o sea, Vogue para mujeres importantes, tú qué, ¿no? O sea, fue como una manera de desmeritar todo el trabajo que ha hecho su esposa, que al fin y al cabo, aunque si viene de una familia con dinero, pues lo ha hecho gracias a su propio esfuerzo. Ah, ok, Es ya. duda, pero no Gracias. sé. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por participar también y pues más nada pues por escucharnos. Yo soy la psicóloga Isela, pues formo también parte de Ciudad de Mochila y pues sería pues, mucho gusto la verdad y pues espero verlos otra vez en algún otro. No sé si mi compañera Aurora quiera comentar algo. Pues quiero agradecer por su tiempo, por su participación y por su escucha. Simplemente concluir también que agradezco a hombres y mujeres que entraron el día de hoy a escucharnos y pues para concluir, el dejar presente que este mundo no es mujeres contra hombres ni hombres contra mujeres. Realmente el propósito de nuestra plática es difundir más sobre la información de las violencias que puede ser y le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad sin importar si es hombre o mujer. Es importante conocerlo, es importante difundirlo y acompañarnos, apoyarnos entre todos desde nuestras distintas realidades. Gracias. Muchas gracias y pues sería toda nuestra parte. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, buen día.